Ahí está contando. Dios bendiga a los del YouTube. Grabamos los domingos, la predicación de los domingos la grabamos en el YouTube, hermano. Para los que no pueden ver, no les gusta ver la alabanza, no les gusta cómo el hermano Julio toca y canta, pues si pero quieren escuchar la palabra y quedan grabadas en el YouTube. Siempre que logramos subir un video lo compartimos en el Facebook, pero parece que a los del Facebook no les interesa la palabra de Dios. Así que qué buena es el agua. Lástima que la cambiamos por sodas y por cervezas. Gloria a Dios. Aquí está, ¿verdad? Me limpié con ese porque hoy sí que se le olvidó el pañuelo a mi esposa. Se dejó todo cerrado ahí. Oh, pues habría que moverlo ahí un poquito. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Amén, se dice. Ay, Dios mío, lindo, que por favor, hombre. La locha. Vamos a seguir con la parte número 2, hermanos. Vamos a leer unos textos, no. Pero ya los leímos en la primera parte. Gracias, hermano Isabel. No. No, ya lo leímos, hoy solo los vamos a repasar. Vamos a leerlos. Estamos acomodando aquí, hermanos, porque vamos a tener la chucha, la vamos a traer para acá porque mi hijo ya no la quiere cuidar. Y entonces voy a tener que ver cómo le hago, si encuentro a alguna familia que quiera quedarse con la chucha, porque no tengo yo la capacidad para tener los dos perros aquí, para cuidarlos, más que todo como ellos necesitan darles su tiempo, que corran y todo. Así que les pedimos disculpas, ¿verdad? Por cualquier cosa, estamos en la casa. Hasta ahorita seguimos aquí, solo mi esposa y yo y el Espíritu Santo, amén. Aleluya, bendito Dios, y ustedes por el Facebook. Y los que nos alcanzan a ver en el YouTube, no entendemos por qué la gente en el YouTube no le gusta ver los videos de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, nosotros enseñamos palabra de Dios, no andamos buscando fama, no andamos buscando placeres con nadie, ni mucho menos robarle a usted. Esperemos en Dios que nunca lo hagamos, que siempre podamos ser honrados, honestos en el ministerio, ¿verdad? Aunque por ahí traigo una predicación, si los pastores tienen derecho a vivir del Evangelio. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad? ¿Qué significa ser salvo por gracia, verdad? En el video pasado llegamos hasta Gálatas 2:15, lo voy a leer nuevamente y de ahí vamos a entrar al otro texto que vamos a usar como base para la parte 2, amén. Así que vamos a abrir nuestras sagradas escrituras de la palabra de nuestro Dios y Padre en Gálatas 2, versículo 15, y la vamos a leer como dice la escritura en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dice la escritura así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Entonces aquí es donde estamos nosotros enseñándoles a ustedes a que aprendan a diferenciar por qué razón es que nosotros les enseñamos a ustedes
que ustedes no deben de guardar la ley mosaica, que es lo que Pablo está hablando de la ley, no está hablando de otra, está hablando de la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel y para todo extranjero que quisiera vivir en la tierra de Israel junto con el pueblo de Israel y participar de las responsabilidades y las bendiciones de Dios para el pueblo. Entonces, por esa razón, dice la Escritura bien claro, todos aquellos que ahora lo están enseñándole a usted a que usted vuelva a la ley, que usted guarde los 10 mandamientos que ellos dicen y que todos lo toman de esa forma, son ignorantes, son perversos, están ciegos, se les ha dado un espíritu de estupor, bendito Dios, porque son rebeldes a la verdad, no hablan verdad. No, la palabra, cuando nosotros enseñamos de la ley, no estamos diciendo que la ley no es de Dios, no estamos diciendo que la ley no es santa, no estamos diciendo que la ley no es espiritual, no estamos diciendo que la ley no es buena, en ninguna manera. Es totalmente cierto todo eso, pero es importante entender lo que Dios está enseñando. Así andaba yo de ciego enseñando una ensalada totalmente. Andaba enseñándole a la gente lo que no debía de enseñar y por ende me puse a cuentas con Dios. Le pedí perdón por no escuchar al Espíritu Santo y seguir escuchando a la denominación a la cual yo pertenecía antes y andaba, en vez de andar enseñando la palabra de Dios, andaba enseñando una denominación. Y por ende le doy gracias al Señor que me ha dado el buen entendimiento de las cosas y desde ese momento hacia adelante me he rebelado contra toda religión, me he rebelado contra toda denominación doctrinal de hombres, de demonios combinada y de toda esa ensalada que enseñan, que no saben ni lo que enseñan, como yo antes no sabía lo que enseñaban ni lo que afirmaban. Por eso es bien importante que nosotros, cuando oremos, siempre les digo que le pidan al Señor que los ponga en manos de hombres, bendito Dios, que son llamados por Él, que de verdad han sido limpiados, purificados, santificados, capacitados y autorizados por el Señor, porque esos son los que van a tener el buen entendimiento perfecto y correcto de la palabra. Pero en vez de orar por eso, ustedes están orando por dinero y están orando por un montón de tonterías. Oran por Ucrania, oran, nomás hay un conflicto y oremos por esto y oremos. Pues oran por ustedes, perversos, que se están muriendo de sed y de justicia y no la tienen. Religiosos corruptos. Entonces es bien importante poder hacer diferencia. Entonces el libro de Gálatas, hermano, es tan importante como cualquier otro, pero cada libro tiene su particularidad. Pues como acabamos de terminar de estudiar el libro de los Romanos, ¿verdad? En el libro de los Romanos hay un compendio, una doctrina terrible. La diferencia entre la ley y la gracia, la diferencia entre la ley, bendito Dios, de Moisés y la ley de Cristo, la diferencia entre el carnal y el religioso y el espiritual. Todo eso nos enseñan en el libro de los Romanos, aunque también tiene una combinación, ¿verdad? En el 9, 10 y 11 sobre la salvación de Israel, cómo sucederá, cuándo sucederá, qué pasará con ese pueblo. Todo eso lo vimos. El libro de Gálatas también tiene su particularidad, y su particularidad es que en el libro de Gálatas el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, es tajante en enseñar la diferencia entre la ley y la gracia. Pero aún han habido tantos escritores, bendito Dios, en el Evangelio que han escrito del libro de Gálatas y ni ellos mismos han entendido lo que enseñan. Entonces viene y dice así la Escritura, para que, bien importante remarcar estas cosas, y si es posible usted mire, márquela, highlighter con un marcador, si usted tiene el libro, ¿verdad? Y si tiene en el teléfono, marque estas cosas que son importantes para que usted las sepa
y las pueda encontrar rápido cuando alguien lo quiera llevar a que guarde la ley de Moisés. Cuando el evangelio estos no lo reciben, no lo aceptan, bendito Dios santo, porque dicen que el evangelio no es de Dios, que el evangelio es de los romanos, de Satanás y cuánta cosa, un montón de blasfemos, bendito Dios, que nosotros por el mismo relato del evangelio en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, podemos ver que desde ese tiempo se opusieron al Señor, no reconocieron ni cuando aquellos hombres sabios llegaron a buscar por el rey de los judíos, ni aún así. Entonces nosotros entendemos eso. Por eso es bien importante, mire, dice la Escritura en el versículo 16 de Gálatas 2, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En la última parte del versículo 16 de Gálatas 2 dice, por cuanto por las obras de la ley nadie en absoluto será justificado. Entonces, ¿está invitando Pablo a ser desobediente? ¿Está invitando? De ninguna manera. Pablo está dando a entender bien claro la importancia que tuvo la ley para el momento dado. La ley, bendito Dios, siempre sigue siendo una ley de Dios, pero ya es una ley que ya no tiene jurisdicción en los lavados, en los justificados por el Señor Jesucristo. Esa ley ya no puede operar en usted a menos que usted haya sido hipócrita o es una persona rebelde, carnuda, chuletuda, mantecuda, endiablada, endemoniada todavía. No se ha convertido de verdad. Usted fue un hipócrita cuando dijo, acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Como le hacen en las congregaciones que obligan a la gente a pasar allá. Y el tipo ese y la tipa esa nunca se ha arrepentido. Pero tienen una bola de mañosos hoy en día. Y siguen teniendo. Y seguirán teniendo porque no dejan de practicar las porquerías que practican. El montón de brujería, hechicería y santería que practican en las llamadas así iglesias de Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir claramente, hermanos, que estas personas estaban enseñándole al pueblo cristiano, a los discípulos del Señor Jesucristo, que si no guardaban la ley de Moisés, ellos no podían ser salvos, bendito Dios. Entonces, en el libro de los Romanos, en el último capítulo, vemos en los últimos versículos, dice que eso estaba oculto a los antiguos, pero que ahora ha sido revelado. Por eso es que ellos, cuando se van solo a lo antiguo, les queda oculto. Y por eso dice Pablo que todavía tienen el velo, bendito Dios. Y así hay así llamados cristianos que aceptan que Jesús es el Mesías, pero que todavía enseñan la ley. No puedes mezclar. Las únicas mezclas que se hacen es el casamiento allá en El Salvador y Honduras, y que allá en Costa Rica dice que le llaman pinto, bendito Dios, cuando mezcla los frijoles con el arroz y los sofríes juntos. Pero no puedes mezclar la ley con, bendito Dios, con la gracia. ¿Por qué razón? Porque en la ley juzga, la ley condena, y Dios en la gracia está salvando, no está condenando. Dios está haciendo justicia en la tierra, pero no está condenando. Por eso dice la Escritura en Juan 3:17, porque la luz, se lo voy a hacer, sí, porque yo me lo sé de un solo así, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, bien importante entender eso. Cuando tú trasladas a alguien a la ley, tú lo estás poniendo bajo condenación. Y entonces, lo importante de entender esto es que mientras Jesús no había venido, solo el pueblo de Israel tenía esa ley. El resto del mundo no tenía esa ley, hermano. El pueblo de Israel fue enseñando esa ley cuando fue disparcido por todas las partes del mundo. Pero Dios no le dio esa ley a todos los del mundo.
Es una cosa bien importante de entenderla. ¿Por qué Dios no le dio esa ley en el tiempo que se la dio a Israel al resto del mundo? Y es muy claro entenderlo. En la escritura, en el libro de Gálatas, se nos enseña por qué. Entonces, es bien importante esto. Por eso dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cualquier persona que quiera guardar la ley de Moisés está cometiendo un grave error. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque aquí se los vamos a explicar con la escritura, pero se los vamos a decir verbalmente. Porque en la ley de Moisés, hermano, primeramente fue dada para el pueblo de Israel y para todo extranjero que quisiera vivir con Israel en la tierra de Israel. El primer punto importante de esa ley. El segundo punto importante es que dentro de esa ley estaba la ley sacerdotal y había un sumo sacerdote asignado, delegado por Dios, el cual era Aarón, y de él, de su descendencia estrictamente, iban a venir reemplazándose todos los sumos sacerdotes, hasta el punto que cuando llegó Jesús, el Señor Jesús, habían dos sumos sacerdotes, como ahora tiene la religión católica, dos papas, uno descansando y el otro operando, aunque los dos operan, pero aquí Francisco Bergoglio no le está dando mucha chance al otro. Aquel sí le daba porque era suegro, y como Bergoglio no es yerno de Benedicto XVI, le importa un comino, ¿verdad? Pero es bien importante esto. Entonces, cuando el pueblo de Israel, amados hermanos, recibe la ley, es para ellos. El resto del mundo estaba sin ley, ¿ok? Sin Dios y sin esperanza, pero estaban en pecado. Pecaban porque hacían sus obras malas. Aunque ellos tenían sus propias leyes como gobierno, no estaban bajo la ley de Dios todavía, porque Dios estaba preparando lo que había prometido de antemano, lo que Dios prometió en el jardín del Edén, de que iba a rescatar su creación. Entonces, estaba esperando Dios el tiempo para que se diera para todas las naciones. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para que ellos fueran los privilegiados de llevar el evangelio, de llevar el mensaje de Dios, de llevar la salvación de Dios a todas las naciones. Y muchos predicadores erran o se equivocan, bendito Dios, en decir que no lo hicieron, ¿verdad? En cierta parte sí es cierto, la mayoría de ellos no lo hicieron, pero el evangelio, la palabra de Dios y la salvación fue dada a los judíos. Ellos fueron los primeros en esparcir la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Aunque los judíos llevaron la ley de Dios a otras naciones por causa de ellos, no porque era una ley que tenían que guardar el resto de las naciones. No hay en ninguna parte de la escritura que yo me recuerde, y si usted la tiene, póngamela ahí para que yo, o envíemela en el Messenger, ¿verdad? Para que yo la lea y así me corrija, porque yo no soy perfecto, camino a la perfección y no le huyo a la perfección, pero estoy seguro que la ley dice bien clara que se la dio Dios al pueblo de Israel y a todo aquel extranjero que quisiera habitar en las tierras de Israel juntamente con el pueblo de Israel. Era una misma ley, tanto para el natural como para el extranjero. Bien importante entender eso. Ahora el diablo es astuto junto con la religión, se une, se mancomunan, ¿ok? Las religiones Dios no las enseñó Satanás con sus demonios, ¿ok? Entonces se mancomunan y empiezan a manipular la palabra de Dios, como Satanás la manipuló en el tercer cielo, como Satanás la manipuló en el jardín del Edén, y la ha venido manipulando en muchas formas a muchas personas, levantando él también sus propios ministros. Bien importante esto. Nos empiezan a decir, como le decían en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Que si no guardaban la ley no iban a ser salvos. Eso no es cierto. Eso es una mentira del diablo. Eso no es un requisito de parte de Dios. Entonces ellos usan el evangelio
para querer imponernos de que sí es verdad, porque Juan dice, ¿verdad? Y vamos a ir a todos esos textos, ¿verdad? Que Juan dice que el que no guarda sus mandamientos, el que el mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Por supuesto, la ignorancia que hay en ellos es que ellos creen que el evangelio de Jesucristo, debido al montón de rebeldes, ¿verdad? Porque así está escrito en la escritura, que a causa de estos rebeldes, el evangelio de Jesucristo, la sana doctrina y el nombre del Señor es blasfemado. Y por ende estos creen que todo el mundo, como a ellos lo generalizan, ¿verdad? Entonces ellos generalizan, pero ellos se quejan de que por qué lo generalizan, pero no se corrigen que ellos sí generalizan a todo el mundo. Entonces estos creen que todo el mundo está sin ley en el evangelio, equivocadamente, ignorantes que no saben de la escritura. Por ahí hay uno que se presenta ahí como muy suavecito, ¿verdad? Ahí yo ya ni antes le contestaba para atrás, ya al necio con su necedad. Que tengas un feliz día y se falta un día para el séptimo día del Señor y jarrabaquiti y empieza con sus tonteras legalistas de problemas religiosos, ¿verdad? Entonces yo me quedo, yo ya sé que está entregado, yo ya no necesito discutir más, yo ya sé que esa persona ha sido entregada por el Señor por su rebeldía a no obedecer el evangelio. Entonces está enseñando de que nosotros debemos de guardar el séptimo día porque Dios lo guardó, bendito Dios, en la creación y porque Dios se lo dio a Israel. Entonces yo le sigo diciendo a estos y les sigo preguntando y los sigo retando y los sigo llamando a que me demuestren con la escritura si Abraham, si Isaac y Jacob guardaron el séptimo día. Para saber si lo guardaban. Que Noé, me demuestren que si Noé, Abraham, Isaac y Jacob guardaron el séptimo día. Entonces yo lo guardaré. Siempre y cuando esté en el evangelio. Entonces también les pido que me demuestren dentro del evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Dentro del evangelio, porque estas personas no pueden corroborar nada si no van a la ley antigua, ¿ok? Por eso es que ellos se encierran, viven encerrados en la ley antigua y mientras tengan la ley antigua, tienen velados sus ojos, no pueden ver lo que yo puedo ver. Entonces, que me busquen dentro del evangelio donde quedó un mandamiento que yo tenga que guardar el séptimo día. No lo van a encontrar en ninguna parte. Más sin embargo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, si bien no estoy equivocado y si no es en el capítulo 3, dice claramente que nadie me juzgue por lunas nuevas o días de reposo, lo cual solo es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Y ciertamente ellos van al libro de Isaías allá cuando dice que de día de reposo en día de reposo y que celebraremos la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto, pero eso no justifica de que ahora lo tenemos que hacer. Eso va a ser cuando Jesucristo reine milenarmente para castigar a los impíos que se dejaron marcar, que no amaron a Dios, que desobedecieron el evangelio de Jesucristo, que pisotearon al Hijo de Dios, que tuvieron por inmunda la sangre del pacto, que le dieron las espaldas a la palabra de Dios y resistieron al Espíritu de gracia, por supuesto, porque nosotros ya cuando estemos reinando milenialmente aquí, ya seremos inmortales, bendito Dios santo, y vamos a reinar con Jesús con vara de hierro, no como enseñan un montón de perversos ahí. Bien importante. Entonces, mientras usted tenga el entendimiento de la palabra de Dios, que vengan con la misma palabra de Dios, usted puede rechazar esa palabra porque esa palabra es de Dios, pero ya no la demanda Dios en usted. ¿Okay? Bien, queremos que entiendan eso. Entonces, por eso dice la Escritura, en el versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Porque si el hombre hubiese sido justificado por las obras de la ley, no hubiese necesidad, como dice en el libro de Hebreos. Vamos a irlo al libro de Hebreos, capítulo 7. Vaya, ya que me estoy metiendo en esto de una vez por todas, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 12. Pero lo vamos a leer desde el 11, ¿verdad? Para que lo entendamos, porque si no, bendito Dios, no lo entendemos. Entonces viene y dice así la pregunta: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley?
¿qué necesidad habría de aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, bien importante tener conocimiento sano, puro de esto que es sano. Entonces, la ley, nosotros no podemos volvernos a la ley por causa de lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Por eso en el mismo texto, en el número 12, dice bien claro, ¿verdad? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, ¿por qué es cambiada la ley? Porque la primera no fue suficiente, porque no fue dada para salvar a la humanidad de la condenación eterna. No, porque esa ley no le fue dada a toda la humanidad. Esa ley le fue dada al pueblo de Israel para cumplir Dios en el tiempo específico lo que Él había prometido para la humanidad por medio de el llamado que Él hizo también a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el cumplimiento. Entonces, todos aquellos que pregonan que te quieren hacer volver a la ley de Moisés, bendito Dios, que es la ley de Dios, erran, están ciegos, tienen el velo. No los sigas, no les creas. Bendito, aquí no te estamos enseñando a ser desobediente a Dios, aquí te estamos enseñando más bien a ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está demandando esa ley en ningún creyente. Entonces, nadie, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, esto se dio a causa de que los judíos, que según se convertían al Señor, querían que la gente todavía guardara todas las cosas de la ley. Aunque Pablo dice que no fue obligado, Pablo en algún momento se vio obligado, bendito Dios, pero él lo explica claramente en el libro de los Corintios, el por qué lo hizo, ¿verdad? De hacerse judío como con los judíos, de hacerse estar bajo la ley, como que si él no estando él bajo la ley. Yo voy a mostrárselos porque cuando aquí se me da a mí, aquí lo tengo que dar rápido, ¿verdad? Así que creo que está en el libro de los Corintios. Déjeme buscarlo. Aquí está, en 1 Corintios capítulo 9. Bien importante esto, ¿verdad? Dice Pablo en el capítulo 9, versículo 20, pero él mismo está enseñando por qué razón él se comportaba así, pero no es que él estaba siendo hipócrita, no que él dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Y qué dice después? Aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Cómo? Sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, dice, como que si yo estuviera sin ley, dice. ¿Pero qué dice? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El Evangelio, ahí en el Evangelio hay mandamientos, hay ordenanzas, hay preceptos, hay estatutos, hay testimonios, hay promesas, hay juicios, hay profecía. Bien importante tener el entendimiento bien desarrollado, hermano, para esto, para no practicar tonterías, para no andar enseñando cosas que no convienen, como dice la Escritura. Entonces, Pablo está explicándonos aquí por qué razón él hacía eso. Entonces, bien importante entender eso. Pero Pablo estaba bien sabido que por guardar la ley, él no iba a ser justificado. Entonces viene y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces aquí tenemos otro problema. Aquí tenemos los que sí de verdad andan sin ley. Los que creen que porque nomás creen en Jesucristo pueden hacer y deshacer en cualquier cosa.
perdón, como hacen muchos allí, ¿verdad? Y se muestran en el Facebook y hablan bien bonito y ponen cosas, pero les gusta la parranda, la pachanga y cuánta porquería. Pasan viendo puras novelas y reggaetoneando por todos lados y cuánta porquería. Bendito Dios. Entonces viene la Escritura y nos enseña también a poder distinguir qué es estar bajo la gracia y qué es estar sin ley, a no estar bajo la ley de Moisés. Entonces dice, por la fe en Jesús. Nosotros también, dice claramente, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aunque tú digas que tú crees en Cristo, pero tú andas en la ley del antiguo pacto, tú niegas a Cristo con tus hechos. Así de sencillo, porque en esa ley está la ley de los sacrificios también, está la ley de los sacerdotes y del sumo sacerdote, ¿okay? Está la ley de las ofrendas y por tanto está la ley de la remisión de los pecados. Tú estás obligado a cumplir con esa ley, bendito Dios, aunque muchos quieren hacer como Poncio Pilato, lavarse las manos y decir que solo la ley ceremonial fue cambiada. Mentira del diablo. La Escritura testifica bien claro en el libro de Santiago, y vamos a ir a él, y testifica en el libro de Deuteronomio, que vamos a ir a él también, cómo funciona la ley de Moisés. Está ligada tanto una ley con la otra, está demandada de parte de Dios. El que viola un mandamiento, viola toda la ley. Entonces viene y dice Pablo, y en el versículo 17, bien importante esto, y si buscando ser justificados en Cristo, dice, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, los que guardaban la ley tienen que ir por Cristo. Por eso dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir para ahí. Nadie puede caminar por otro camino que no sea Jesús. ¿Okay? Entonces Pablo viene y dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Y ahí es donde caen en el error los libertinos, aquellos religiosos perversos, bendito Dios, que creen que por hablar de Cristo, que creen que por saberse la llamada Biblia católica, ¿verdad? Que hablan como católicos, dicen que son evangélicos, pero hablan como católicos, por saberse las sagradas escrituras, bendito Dios, ellos creen que ya en los hijos, Jesús mismo les dijo a los fariseos en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, pues a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Claramente les está diciendo, ahí no está la vida eterna. La vida eterna la ofrezco yo. Entonces, nadie puede tener vida eterna si no es por medio de Jesucristo. Ni porque le rocen rosarios a María y le digan, Santa María, Madre de Dios, la timba de aquel está sin arroz. No importa, no hay nada. Entonces, estos que dicen que creen en Jesucristo y practican el libertinaje, erran. Porque creen que solo por decir que creen en Cristo son salvos. Pero la Escritura no lo encierra así. Por eso es que la Escritura es bastante en el Evangelio. Si ninguna parte de los libros de la Escritura dijera otra cosa más, entonces solo tendría que decir, yo creo en el Señor. Así de sencillo. Pero esto de decir, yo creo en Jesús, yo por la fe de Jesús soy salvo, no significa que ya solo eso es lo que tenemos que hacer, porque no es cierto. Por eso dice, Pablo dice, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Y explica en el versículo 18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces claramente está diciendo Pablo por el Espíritu Santo que no se trata solo de una simple confesión, como nos enseñan cuando nos pasan, como yo, Señor, te confieso como Señor y Salvador de mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y ¡pum! Se la oración mágica y se acabó todo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, vuelves a quedar como transgresor.
Bien importante este texto para entender qué significa estar en la gracia. Estar en la gracia directamente, y lo vamos a ir mostrando con la escritura, es que Dios ha decidido perdonarte a ti, perdonarme a mí inmerecidamente. No que yo haya hecho obras de justicia, no que mis obras de verdad agraden a Dios en todo y entonces yo reciba perdón de los pecados por mi propia cuenta, como enseñan algunos que dicen que después se van a dejar que tener que volar la cabeza. No es cierto. Entonces viene y dice el texto 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero la ley es de Dios entonces. ¿Qué relajo es este que está hablando Pablo? Pues, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Andabas bien loco? ¿Qué te pasa, Pablo? Terrible la enseñanza, muy linda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí viene el punto bien importante que remarca el versículo 17 juntamente con el versículo 19. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vayamos a ver quién era Cristo. ¿Era Cristo ministro de pecado? No. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir pecando si creo en Cristo? Si yo soy justificado por la fe en Cristo, ¿cómo es que puedo seguir pecando entonces? Entonces por ese se vuelve y me vuelvo un transgresor, como dice el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me ha. O sea, la sangre de Cristo no ha hecho ningún efecto en mi vida. Al contrario, lo que estoy haciendo es pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Y esa es tristemente lo que le andan enseñando a la mayoría de los que se llaman creyentes o que se llaman cristianos, a guardar una gracia desordenada, una gracia en libertinaje, una gracia en desobediencia, en rebeldía totalmente, pero ellos sienten la presencia de Dios, ignorando la misma palabra porque la sienten. La escritura es bien clara que Dios envía un espíritu de mentira para que crean la mentira. Entonces todos aquellos que sienten la presencia de Dios y andan en la desobediencia de la palabra de Dios, no están siendo ministrados por el Espíritu Santo. Bien importantes, no lo digo yo, lo dice la escritura. Pero como son rebeldes, les entra por un oído y les sale por el otro. Por eso les decía, ¿cómo es que una persona puede estar 3 años escuchando a un predicador enseñándole cómo Dios quiere que se vista, cómo Dios quiere que camine, cómo Dios quiere que hable, cómo Dios quiere que sea, y de repente aparece haciendo un video cantando canciones en calzoneta? ¿Qué porquería? Para una persona, yo bauticé a uno ahí que me salió ya casi, hasta le pedí perdón al Señor por su ignorancia de la palabra, pero créame lo que hasta me arrepentí yo mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que queda, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, dice, la gracia de Dios. Pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces hay otro grupo que te quiere enseñar a que sí es verdad eso, pero que tú todavía tienes que guardar la ley. Esos te quieren enseñar eso. Eso no es cierto. Eso es una mentira. La ley de Moisés es la ley de Moisés y esa no te justifica en nada. No estás demandado a obedecerla porque no te fue entregada a ti. Le fue entregada al pueblo de Israel. Vayamos al libro de Gálatas, ahí mismo, capítulo 3. Voy a sentarme, hermano. Ya sentí los tendones que me están molestando un poco. Así que me voy a sentar un poquito, aunque me molesta porque tengo que estarme levantando y tengo que estar parando y haciendo ruidos. Ojalá la silla fuera que donde me moviera yo, se moviera como lo que miraba Ezequiel, ¿verdad? Cuando se movían las ruedas, se movía el espíritu, se movían las ruedas, dice. Así quisiera que se hiciera la silla.
Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 19. Es bien importante esto. Aprender la diferencia de esto es tan necesaria para nosotros los creyentes. Entonces Pablo, debido a que la gente no está entendiendo y creen que Pablo está siendo un blasfemo, está siendo un rebelde, un traidor y cuanta cosa, porque así te presentan, así te quieren meter las cosas de ellos en la mente, ¿verdad? Entonces Pablo viene y dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Ok? ¿Para qué sirve la ley entonces? La respuesta es clara. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, bien importante, voy a ir texto por texto para que ustedes puedan entender estas cosas. Es más, la voy a poner así para no estarme moviendo mucho. Voy a ver si puedo, porque este que compré para esta tableta no es muy bueno porque no me permite ver bien. Entonces, viene y dice bien claro, ¿verdad? Y fue ordenada, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta, cuando se usa la palabra hasta, eso quiere decir que tiene un fin. Voy a ver si puedo hacerlo en este teléfono, ¿verdad? A ver si puedo, ya me están molestando aquí otra vez, me están quitando lo brillante que necesito. ¿Qué significa definición de la palabra hasta? Vamos a ver, ya había cambiado esto, yo no sé por qué me lo volvieron a poner ahí. Definición de la palabra hasta. Vamos a buscarle y vamos a enseñarles español también, porque ustedes por eso andan enseñando tonterías, porque tampoco entienden el idioma que hablan. Y aquí hay que enseñarles hasta eso, para que pueda enseñarles bien la palabra. Entonces vamos a ir a la definición de la palabra hasta. Dice el diccionario, dice, indica el límite de una acción. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Fue añadida a causa de transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿okay? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hasta que viniese la promesa. ¿Quién era la promesa? Jesucristo. Entonces dice, indica el límite de una acción, puede referirse al lugar en que culmina un movimiento, al momento en que deja de realizarse una acción, al grado máximo de una cantidad, etc. Indica el nivel que haya llegado algo. Entonces aquí ocupa lo que va a indicar es el tiempo. ¿Okay? La palabra hasta la podemos usar en nivel, en tiempo, en distancia, ¿verdad? Entonces aquí se necesita usar en tiempo, hasta que viniese la simiente. Por eso es que estos tontos e ignorantes, perversos, rebeldes, no entienden cuando la Escritura dice que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque en él se cumplía el tiempo de la ley. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 4, que no sé si lo estaremos viendo aquí, que creo que sí, dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Ok? Entonces esa ley, cada vez que alguien llega a Jesucristo, esa ley tiene su culminación ahí, no tiene más jurisdicción, sigue siendo palabra de Dios, pero no es demandada por Dios, porque Dios le dio a Jesucristo una ley nueva para traerla, la cual esta ley ya no se le iba a dar solamente al pueblo de Israel, sino que a todas las naciones, a todos los hombres del mundo, porque ahora el evangelio es predicado en todas las naciones, llamando a Dios y rogando a Dios a los hombres que se arrepientan y que se vuelvan a él, porque si no, entonces va a establecer los juicios que desde hace tiempo los tiene establecidos y los va a hacer caer, que son juicios de ira. Poderoso. Bien importante entender esto. Entonces, entendemos claramente lo que la Escritura dice. ¿Para qué sirve la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador, dice, no lo es de uno solo, pero la ley de Moisés fue para un solo pueblo, ¿ok? Pero Dios es uno, quiere decir que Jesucristo, el mediador, ya no es mediador solo del pueblo de Israel, sino de todos los hombres. Entonces viene y dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Eso es lo que pueden pensar los religiosos. En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no vivifica a nadie. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir de vivificar? Vivificar quiere decir que le puede dar vida a un ser humano aún estando muerto. Pero la ley no puede darle vida a ningún muerto. Entiéndanlo, por favor. Entonces, por eso es que es importante entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La ley no vivifica, la ley señala. La ley corrige, la ley disciplina, la ley exhorta, la ley amonesta, ¿ok? Pero la ley también mata, ¿ok? Pues la ley mata. La gente no lo cree, la ley mata. Entonces, tampoco puede vivificar porque no puede resucitar a nadie la ley. ¿Están entendiendo? ¿Usted está entendiendo? ¿Ah? Espero que sí. Que el día que me muera no quiero que ande ahí buscando. Es una mujer sabia y prudente. Que se acuerde de lo que le enseñó su marido. Si se quiere casar, cásese. Pero acuérdese de lo que le enseñó su marido, del evangelio de Jesucristo, para que se sostenga en ella, porque si no sostiene ella, se va para el infierno. Entonces dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, si pudiera dar vida de entre los muertos, la ley fuera entonces totalmente, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Habla Pablo al pueblo de los judíos, ¿ok? Y a los creyentes que eran prosélitos judíos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya estrictamente la salvación se abre para todos los seres humanos. ¿Okay? No está hablando aquí que la mujer puede ser pastora, como muchos usan el texto. Lo que está hablando aquí es de la salvación, de la vivificación del alma. ¿Okay? Entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? En ti serán benditas todas las naciones del mundo. En tu simiente serán benditas, en tu simiente serán benditas las naciones del mundo. ¿Cuál simiente? Cristo Jesús. Vámonos a Gálatas 5. Amén. Bien importante. Dice el versículo 1.
estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Otra vez vuelve a repetir que la ley esclaviza, hermano. Es cosa seria, que te queda esclavo al pecado por la ley, porque la ley es la que señala el pecado. Y nosotros somos pecadores por naturaleza. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué se habla de la circuncisión? Porque en la ley estaba la circuncisión, pero también le fue dada a Abraham. También Moisés tuvo que circuncidarse. También la mujer de Moisés tuvo que circuncidar a Gerson, ese niño. ¿Por qué? Porque había sido dado un mandamiento a Abraham como señal de la promesa. ¿Ok? Hasta que viniese la simiente, tenían que estarse circuncidando. ¿Okay? Porque la ley que se dio a Abraham, el mandamiento que se le dio a Abraham de circuncidarse, era hasta la aparición del cumplimiento de la promesa. Entonces viene y dice Pablo, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y aquí es bien importante entender, este mensaje es el que quiero transmitirles a ustedes, que aquí está también, y se me había olvidado que aquí estaba. En el versículo 3 de Gálatas 5 dice bien claro, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces cuando tú guardas, bendito Dios, todos los mandamientos de la ley mosaica, tú estás obligado a guardarla toda. No hay excusa que solo la ceremonial, que aquí que para mentiras del diablo. El diablo engaña a la gente. ¿Okay? Cuando tú vienes y dices que vas a guardar la ley mosaica, estás obligado a guardarla toda. Dentro de esa ley mosaica tienes que sujetarse a un sumo sacerdote del orden de Aarón, y no te puedes sujetar a los sacerdocios de Cristo Jesús. Tampoco, bendito Dios, puedes hacer válido el sacrificio de Cristo, porque esa ley te obliga a presentar sacrificios por tus pecados. Ignorantes. Bien importante entender esto. No hay que ser menso para leer, hermano. No hay que ser manso. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Yo le puedo enseñar a dónde está eso, ¿ok? De Cristo os desligasteis. Oiga bien lo que dice aquí la Escritura. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, todo aquel que dice que cree en Cristo Jesús, pero que anda guardando la ley de Moisés y anda enseñando a los demás a guardarla, está engañado, está ciego, no sabe lo que enseña, ni lo que dice, ni lo que afirma. Y está caído de la gracia. ¿Por qué está caído de la gracia? Porque Dios demandó todo por la fe en Jesucristo y por la palabra que le dio a Jesucristo Dios, porque la Escritura dice en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas, una palabra nueva, ¿ok? Y la interpretan mal porque dicen, al Israel también se le dieron buenas. Sí, es cierto, a Israel estaba esclavo en Egipto y se le dieron las buenas nuevas, pero de nada les sirvió. Les dijo que Dios los iba a liberar, que Dios los iba a hacer pueblo de él, pero ellos no quisieron ser pueblo de Dios. Solo se quieren llamar, pero no quieren obedecer. Nunca fueron capaces de cumplir la ley, de obedecer la ley. Profanaban los días de reposo, profanaban las ofrendas, profanaban la palabra de Dios, falsificaban, hacían juicios. ¿Cuánta cosa no sale de la boca de los profetas escrito que este pueblo practicaba? Entonces, todo aquel que guarda y que se deja enseñar, que guarda la ley de Moisés, está desligado del Señor Jesucristo y de la gracia se cayó. No está en la gracia, está en el periodo de maldición. Está maldito. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿verdad? Entonces, bien importante estas cosas para que nosotros podamos entender esto, amén. Aleluya. No sé, estoy confundido con el tiempo, no sé si estos relojes me están marcando correctamente. Aquí tengo las 5:55, Sí. ¿verdad? Eso. Allá debo de tener las 4:55, ¿verdad? Ahí son las 5. 4:55, casi las 5. Ok, vamos a seguir. Vamos a ir al libro de los Romanos. Destroyer dice, ya termina. Oiga. Destroyer, tranquilo. Quiere meterse ahí, men. Pero asegúrese que no tenga ni un pichingo de los que chillen ahí. Porque eso va a querer hacer el irse para ahí para buscar los pichingos que suenan. Cuando está aburrido y ya quiere que termine, empieza a sonar sus juguetes. Él los hace bien duro y hasta con las patas lo suena. Ya necesito una silla nueva, yo que sea de asientos Pullman, que sienta yo como que ando volando en los aires. Romanos 10. Vamos a terminar la segunda parte, hermano. A las 6:15 vamos a terminar porque empezamos como a las 6:15, como a las 4:15, no empezamos a las 4 exactamente. Vamos a hacer las 2 horas que hacemos de servicio. ¿Ven? Romanos 10. Dice la escritura así en el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, el celo que tienen ellos es un celo religioso, patriota. No está basado en la ciencia, en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, aquí es bien importante hacer un hincapié de esto, poder entender por qué la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley te juzga a ti de todas tus malas obras y demanda tu muerte. ¿Ok? ¿Ok? Demanda tu muerte. La ley demanda muerte. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Porque la ley demanda que te maten. ¿Ok? Así de sencillo. Debes de morir. No eres digno de vivir por ser una persona pecadora. Pero la Escritura dice bien claro, ¿verdad? Que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la ley no vivifica, pero Cristo vivifica. Entonces, para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, ya esa ley no tiene actividad sobre nosotros. Ya no puede demandar. ¿Por qué? Porque la sangre que demandaba para redimir de pecado ya fue derramada, ya fue presentada, ya fue entregada. Bendito Dios, al que demandaba, al dador de la ley. Eso es Dios mismo. ¿Ok? Entonces Dios mismo, bendito Dios, aunque él mismo demandaba la muerte del pecador, porque él dijo, alma que pecare, esa morirá. Bendito Dios, él mismo presentó, bendito Dios, una opción para poderlos a nosotros redimir por su propia justicia, porque él es santo. Entonces él no es un sinvergüenza, él no es un fraudulento, él no es un transero, él hace las cosas legalmente. Entonces, para poder nosotros poder ser redimidos, él mismo presentó una oportunidad de sacrificio aceptable a él para perdonarnos a nosotros y podernos así reconciliarnos con él y por ende restaurarnos a su reino de donde fuimos destituidos. Y esa ofrenda se llama Jesucristo, su sacrificio. Entonces por eso es que la ley
tiene su fin ahí también, no tiene cabida, no tiene actividad, usted no tiene, por eso le decimos, yo les pido perdón a todas las personas a quienes yo anteriormente les enseñé a diezmar, les decía que eran malditos, porque no entendía, bendito Dios, estaba ciego en esto, seguía una denominación, no estaba siguiendo a Dios directamente, aunque el Espíritu Santo me exhortaba y yo no entendía por qué el Espíritu Santo me exhortaba a corregirme, hasta que llegó el tiempo en que me corregí, porque estaba enseñando mal. Por eso cuando te aplican la ley de los diezmos, te están maldiciendo en vez de estarte bendiciendo. Aunque tú mires que tengas dinero, no vayas a equivocarte, que la bendición, bendito Dios, de la cual habla la Escritura, habla solamente de cosas materiales. Al contrario, también la Escritura dice que Dios enriquece a algunos para que sean condenados eternamente por rebeldes. Entonces, bien importante entender esto, ¿verdad? Cuando ya te aplican la ley de los diezmos, te están metiendo a la ley. Y por ende, dice la Escritura, que es necesario, ¿verdad? Que el que guarda un mandamiento de la ley tiene que guardarla toda, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5 del versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bien importante entender eso. Entonces, cuando te están diciendo que tienes la ley de los diezmos y que eres maldito, no le creas. Yo estuve con una persona que, un supuesto pastor del Señor, y ha hecho y hace hasta el día de hoy que los miembros de la congregación, oiga bien, este perverso, hijo del diablo, porque de Dios no tiene nada este perverso, que los miembros tengan que hacer un juramento delante de Dios en el nombre de Jesús. Oiga este perverso hasta dónde llega, ¿ok? Que ellos no se van a ir de esa congregación. Mire, bajo juramento los hace jurar delante de Dios y usar el nombre del Señor Jesucristo en vano. Y estos perversos le tienen más miedo al pastor, porque cuando se quieren ir, les dice, acuérdate del juramento. Pero yo puedo venir ante Dios y decirle, Señor, ciertamente yo hice un juramento en este lugar en mi ignorancia. Si me vas a castigar, castígame. Si me vas a corregir, corrígeme, para que aprenda a no andar jurando y aprender a leer cuando dice, no juréis ni por la tierra, ni por el cielo, ni por el que está en el cielo, para que no vuelva a andar haciendo juramentos. Pero por favor, hazme libre de esa maldición que este pastor me está lanzando. Pero no, le tienen más miedo a los hombres, los perversos, ahí están, porque les hace falta a los religiosos, a los perversos. Si no están en las cuatro paredes ahí, no pueden servirle al Señor. Como que si no hay más áreas donde se pueda servir al Señor. Y le hemos dado consejo una y otra vez, y ahí está presentando el pan del dado. Al necio con la necedad. Pero imagínense estos perversos. Hacer que los creyentes, que los miembros de su congregación hagan un juramento usando el nombre del Señor en vano, ¿no? Que no se van a ir de esa congregación para retenerlos, manipularlos. Es una manipulación de estos perversos, no son siervos de Dios. Ignorando lo que dice la Escritura ya en las cartas de Pedro, que no van a enseñorear sobre las ovejas del Señor. Malditos estos. Son malditos porque enseñan un evangelio diferente al del Señor Jesucristo, y la Escritura dice que maldito es aquel que enseña un evangelio diferente al de Cristo. No tengo necesidad de maldecirlo yo. Es un maldito. ¿Cómo puede ser justo eso? Pero les gusta creerlo. Ahí sí viven felices ellos. Pues hay que se queden, ¿verdad? El pescado muere por su propia boca. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. No dice que vivirá eternamente, vivirá por ellas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la ley, al desobedecerla, demanda muerte. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me voy a parar ahí porque es bien importante esto. Entonces, volvemos al punto de los libertinos, de los religiosos, de aquellos que solo alaban a Dios con sus labios, pero su corazón está totalmente lejos de ellos. Ellos se toman esto muy en serio, de que estrictamente no hay necesidad de guardar nada, no hay necesidad de obedecer nada, no hay necesidad de nada, que nosotros somos salvos sencillamente por confesar al Señor Jesucristo y podemos seguir viviendo la vida loca. No es cierto. Eso es una mentira del diablo también. Eso no es una verdad de Dios. ¿Ok? Aquí lo que la Escritura está diciendo bien claro es que no puedes, ni por la ley, puedes ser salvo, sino solamente por medio de Jesucristo puedes alcanzar la salvación. Entonces, por eso es que la Escritura dice, bendito, porque se confesare con tu boca Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces no es solamente está queriendo decir, oh Señor, yo te creo, Señor, tú eres mi Señor, Señor, y tú vives una vida diferente y no necesariamente tienes que guardarte de nada. Eso no es cierto. Vamos a entrar a ese tema ya, entrando. Bendito Dios, vamos a entrar en la parte número 3, vamos a entrar con respecto a eso. Soy salvo por gracia. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Qué significa ser salvo por gracia? Y cómo debo de vivir en la gracia. Entonces, aquí es donde está el error. Y por ende, los que enseñan el mesianismo, los que enseñan el judaísmo, los que enseñan lo de volver a las raíces hebreas, nos llevan a nosotros y son astutos con palabras y con lisonjas y cuanta cosa, nos llevan a guardar la ley de Moisés porque ellos creen que guardando la ley de Moisés es la voluntad del Señor. De ninguna manera eso no es cierto, ni tampoco es cierto, hermanos, que nosotros obedecemos a la palabra del diablo, que el diablo vino a abolir la ley. De ninguna manera, hermanos. La Escritura es bien clara que Dios dio y prometió que iba a estar vigente hasta la venida y el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, bendito Dios, y por ende todo mandamiento que se dio a Abraham y a todos los demás quedó cumplido. Ese mandamiento ya no tiene demanda, ya no está demandando. Por ende Jesús vino a tomar por completo y establecer un nuevo sacerdocio y por ende una nueva ley para que todos los que formen parte de ese sacerdocio vivan conforme a esa nueva ley, que es la ley del reino de Dios. Todos aquellos, hermanos, que no vivan conforme a la ley de Cristo, tampoco pueden heredar la vida eterna, porque es bien claro Jesús en decir claramente que Él viene por obedientes. Entonces, para el próximo domingo vamos a entrar ya en la definición de lo que es entonces vivir en la gracia y cómo es que entonces no vivo en la ley de Moisés, pero tengo que cumplir otra ley cuando la Escritura dice que no es por las obras de la ley, sino por la gracia. Pero claramente está hablando de las obras de la ley, de la que Dios le dio al pueblo de Israel para salvación. Bendito Dios, se necesita Jesucristo, no por las obras de la ley. Entonces vamos a dejarlo aquí, hermanos. Bendito Dios, damos gracias al Señor y los invitamos para que sigan esta serie de predicaciones todos los domingos hasta donde terminemos. El otro domingo entraremos a la parte tercera, ¿verdad? Bendito Dios, donde ya les estaremos enseñando cómo se vive en la gracia. Amén, aleluya. Bendito Dios, así que nosotros vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Voy a pedirle a la hermana Isabel que pase y ore y presente las ofrendas delante de nuestro Dios. Amén. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Me voy a quedar aquí yo porque
Veo que me sale mucho trabajo ir para allá. Gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Dios amado, en esta hora por tu ofrenda y la presentamos a ti, maravilloso Dios. Te damos gracias, mi Dios santo. Te pedimos que la santifiques, la multipliques, la bendigas, Dios amado, y hagas con ella siempre tu parecer. Gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias al Señor, que todo es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Amén. Así que vamos a continuar el próximo domingo con este tema, hermanos. Como también en el transcurso de la semana seguiremos hablando del bautismo, si salva o no salva, por qué sí, por qué no, sus evidencias de la Escritura, ¿verdad? Y como hemos hablado, qué bautismo es el que se debe practicar, también lo tocamos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a despedirnos de la transmisión y del servicio que hacemos aquí formalmente, con temor y temblor, con miedo, con respeto y reverencia al Señor, ¿verdad? Agradecidos con Dios primeramente. Gracias, hermana Isabel, por seguir congregándose aquí con nosotros. Bendito Dios, Dios les bendiga. Gracias a ustedes, los que están en el Facebook, por seguir siempre congregándose con nosotros por medio de la internet, los que usualmente lo hacen, ¿verdad? Y los que nos visitan en el video también, gracias, ¿verdad? Porque tenemos unos par de hermanos ahí que usualmente se congregan con nosotros y nos toman, ¿verdad? Como sus pastores, ¿verdad? Especialmente a la hermana Marlene, aunque la hermana Carol también nos dice, pero no nos hace mucho caso. Y aunque su esposo dice también que somos su pastor, pero tampoco nos hace mucho caso, pero vamos a seguir trabajando con ellos para que ellos sean ovejas del Señor. Amén, aleluya, que aprendan a obedecer, a someterse al Evangelio de Jesucristo, no a uno, porque yo no soy nada ni nadie. Conmigo no pueden ser salvos, solo es por medio de Cristo. Lo que yo enseño es la obediencia a nuestro Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén, así que les damos gracias a ellos por tomarnos como pastor de sus almas, amén, en esta tierra, aunque el verdadero pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo, amén. Nosotros solo somos servidores de Él. Y a los demás, gracias también, a los del YouTube también le damos gracias por permitirnos entrar en sus vidas, ¿verdad? Por medio del video. Gracias por compartir, bendito Dios, el video a otras personas en las redes sociales, a sus perfiles, a los grupos también y a los administradores de los grupos también. No los vamos a cansar de darles gracias por permitir y compartir esto. Ya los miembros de los grupos son los que van a decidir si lo ven o no lo ven, si lo escuchan o no lo escuchan. Amén. Usted ya le cumplió a Dios. Ese es el problema de cada miembro del grupo, si quiere escuchar o no escuchar el video. Amén. Así de sencillo. Bendito Dios. Entonces, gracias. Y al Facebook y al YouTube también le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos usar su plataforma. Por cierto, me está picando el deseo de meterme a la página de internet que tiene Donald Trump. Amén. Parece que Donald Trump abrió algo como el Facebook. Amén. Así como su propia página. Vamos a ver si podemos predicarle a los patriotas, ¿verdad? Para que se arrepientan, porque también son pecadores, son perversos, a que se creen santos. Vamos a ver cómo indagamos ahí, qué se necesita para entrar, ¿verdad? Y si en verdad es cierto que no van a censurar, si no van a censurar, entonces yo puedo decir todo lo que quiera decir en contra de Donald Trump y no me tienen por qué bloquear ni nada. Si me bloquean, entonces son unos hipócritas mentirosos. Amén. Aleluya, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, sigamos orando uno por los otros, hermanos. Mi esposa me hizo una pregunta hace días, ¿verdad? Que no se la contesté directamente, ¿verdad? ¿Qué hacer con el conflicto de Ucrania con Rusia como creyentes nosotros? Bueno, nosotros siempre debemos de estar orando, haya conflicto, no haya conflicto, por las naciones, por los líderes de las naciones, ¿verdad? Estar orando porque la gente venga al conocimiento de Jesucristo, pero en este caso oremos para que de verdad este conflicto
sirva para, no solo para Rusia, para los rusos, no solo para los ucranianos, sino para que les sirva a todos los seres humanos del mundo, que sepan que Dios no está bromeando, que la palabra de Dios no es mentira, para que estos conflictos sirvan para que de verdad, con genuino, no como víboras, sino como un genuino arrepentimiento, vengan al conocimiento del Señor, vengan a los caminos del Señor. Esa debe ser su oración, hermana Isabel, esa debe ser la oración de los creyentes, que estos conflictos les sirvan a la gente para ver el cumplimiento de las profecías y que ellos puedan venir y arrepentirse y entregarse por completo y dejar de vivir para el pecado y vivir para Dios. Amén. Así les invito a que oren. Amén. Aleluya. Por lo demás, sigamos orando, ¿verdad? Por los presos, por los enfermos, por los que están en coma. Bendito Dios, por aquellos que son prisioneros de guerra, prisioneros políticos, por la gente que está despojada, desterrada por las guerras, hermano. Oremos por ellos. Amén. Porque no es fácil. Bendito Dios. Y oremos por nuestros vecinos también, ¿verdad? Porque es importante que oremos por nuestros vecinos. Y pues gracias a todos, hermanos. Destroyer sigue recuperándose, todavía se le oye sus pulmones, no sé si con bronquitis, no sé qué es lo que tenga, pero todavía se ve afectado, pero ya juega, ya corre, ya muerde también. Amén. Así que estamos agradecidos con Dios, cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir todos juntos: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus remanentes, a sus escogidos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y su familia, de nuestros familiares y su familia. Que Dios rompa cadenas, ataduras, ligaduras, pudra todo yugo de maldad. Que Dios libre de toda cautividad y de todo cautiverio. Que Dios perdone sus pecados y los limpie, los purifique y los santifique, los restaure su reino y los llene de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Dios tenga misericordia de nuestras naciones, de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, de la nación de Israel, de cada judío, hebreo, israelita, en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Amén. Que Dios le bendiga y gracias. Te amo. Gracias a ti, Padre, en el nombre de tu bendito Hijo. Amén. Gloria a tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor bendito. ¿Distrae? Ya, distrae. Vamos a apagar el del YouTube. Dios le bendiga el del YouTube. Gracias por compartir el video y Dios le bendiga. Adelante, Señor.